Dicen cuando ya. Listo, empiézale. Va, bueno, pues el día de hoy veremos artritis séptica. Empezando por la definición, la definimos como una inflamación de una o más articulaciones de etiología infecciosa producida por bacterias de carácter piógeno, capaces de originar una rápida destrucción articular y que comportan, por tanto, una auténtica urgencia médica. También es conocida como artritis piógena o supurativa y es generalmente de presentación monoarticular. Y es importante porque puede causar cambios permanentes en el cartílago articular dentro de las primeras 8 horas de instaurado el cuadro. Y hay articulaciones que parecen ser más susceptibles al daño articular, como lo es la cadera. También pueden ser causadas por virus u hongos, así como artritis crónicas. Sin embargo, no entran dentro de la definición debido a que tienen una evolución más lenta y no suelen causar morbilidad a largo plazo. Entonces, esto es algo que se me hizo interesante y lo leí, así que si alguno de ustedes sabe la respuesta de en qué huesos la metáfisis se considera intraarticular. Compañeros. Número. Anden, perros, órale. Número. No, pues, el que sea, el que sea. Lee. En el fémur. Codo, Distal. cadera. ¿En el fémur distal? Ajá. ¿Alguna otra? Son 4. Codo. Ya me dijo el doc. Podría ser. En la tibia distal. La tibia distal, sí. Radio distal. Bueno, pues es considerada la metáfisis intraarticular en el fémur proximal, en el húmero proximal, en la tibia distal lateral, en la punta del peroné y en el radio proximal. Y esto es importante porque lo tenemos que tener en cuenta, ya que en estos lugares, si se desarrolla una osteomelitis, fácilmente puede progresar una artritis séptica y hasta en el 30% de los casos pueden coexistir. Epidemiológicamente van a ser frecuentes en la infancia, con una prevalencia en países desarrollados de 22 de cada 100,000 niños, del 50 y hasta el 80% en menores de 5 años y el 25% en menos de 2 años. Tiene una mortalidad del 7%, pero una morbilidad de hasta el 50%, por eso es una patología tan importante. Su incidencia anual es de 4 en cada 100,000 y en adultos su relación hombre-mujer es de 1.2 a 3.7. Y en la población pediátrica va a ser mucho más frecuente en niños, siendo una relación de 2 a 1. Afecta principalmente a la cadera y a la rodilla, en niños siendo principalmente la cadera y en adultos la rodilla. Y también puede afectar hombro-codo y prácticamente cualquier articulación. Los factores de riesgo van a ser que son niños menores de 5 años, con un nivel socioeconómico bajo, en hombres, en pacientes pediátricos, prematuros con bajo peso al nacer, cateterización del cordón umbilical, con síndrome de dificultad respiratoria neonatal, sepsis, varicela, con ausencia de vacunación contra Haemophilus influenza tipo B, heridas penetrantes, infección de tejidos blandos, enfermedades hematológicas u oncológicas, como puede ser la drepanocitosis o inmunodeficiencias adquiridas o primarias. Fisiopatológicamente vamos a tener un foco infeccioso que va a generar una endotoxina bacteriana. Las bacterias van a llegar a la articulación y van a generar endotoxinas, lo cual va a causar la liberación de citocinas con su consecuente migración leucocitaria. Esto va a causar un edema y un aumento de líquido articular y un crecimiento bacteriano dentro de la articulación. Estas bacterias van a liberar enzimas proteolíticas, lo que causarán destrucción del cartílago articular con posterior acúmulo de pus, en lo cual va a aumentar la presión articular y va a causar una lesión por colapso vascular en articulaciones como la cadera y el hombro. En pacientes pediátricos, igual que la osteomelitis, su principal vía de presentación va a ser la diseminación hematógena por una bacteriemia sistémica transitoria.
También puede tener un foco contiguo de osteomielitis, generalmente en pacientes menores de 12 meses o un trauma previo. Y en pacientes más añosos, generalmente por heridas penetrantes, artroscopías o inyecciones intraarticulares. La etiología, vamos a tener que el agente etiológico más frecuente va a ser el Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero con el uso indiscriminado de los antibióticos, el Staphylococcus aureus meticilino resistente va siendo cada vez más frecuente. Hasta el 90% de los casos van a ser de presentación monoarticular, afectando principalmente la cadera en pacientes pediátricos, de un 30 a un 40%, la rodilla de un 25 a un 30%, el tobillo del 13 al 15%, el codo en el 10% y el hombro en el 5%. Y hasta 20% serán de presentación poliarticular, en las cuales tendremos que pensar en algún gonococo o meningococo. En menores de 3 meses va a ser frecuente el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalacti y enterobacterias, generalmente E. coli, pero también pueden estar presentes Neisseria gonorrea, Staphylococcus coagulasa negativos o inclusive cándida. En la población de 3 meses a 5 años vuelve a estar al frente el Staphylococcus aureus y aparece la Quinguela quingae, principalmente en menores de 2 años. También tenemos que pensar en el Streptococcus pyogenes y si tienen antecedente de no vacunación, en el Haemophilus influenza. Igual en menores de 2 años, no tenemos que dejar pasar el Streptococcus pneumoniae. Menores de 5 años, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y en adolescentes con inicio de vida sexual activa, la Neisseria gonorrea. Entonces, prácticamente en todas las poblaciones, el que encabeza la lista es el Staphylococcus aureus. Entonces, nuestro tratamiento va a ir dirigido hacia este microorganismo. En pacientes que tienen ciertas características específicas, como herida punzante de un pie con un calzado deportivo, tenemos que pensar en una pseudomonas aeruginosa. Si es un paciente que cursa con varicela o con heridas, tenemos que pensar en el Streptococcus pyogenes. Si es un paciente que tiene el diagnóstico de drepanocitosis, tendremos que pensar en salmonela, o si tiene déficit de complemento, tenemos que pensar en Neisseria meningitidis. En el caso de un recién nacido con patologías complejas, inmunodeficiencias, con prótesis o material de osteosíntesis, pensaremos en Staphylococcus coagulasa negativos, epidermidis, hominis, saprofíticos, hemolíticos, lugdunensis e inclusive en cándida, así como otros bacilos gram positivos y gram negativos. Si nuestro paciente tiene agamaglobulinemia, pensaremos en Mycoplasma pneumoniae. Si nos enfrentamos ante una enfermedad granulomatosa crónica, la Staph aureus sigue siendo el primero, pero no tenemos que dejar pasar a Serratia marcensis y Aspergillus, además de la Mycobacterium tuberculosis. Y si están sexualmente activos, a Neisseria gonorrea. El cuadro clínico tiende a ser inespecífico. Podemos tener distermia o hipertermia, irritabilidad, malestar general, hiporexia, hipoactividad, inflamación de los tejidos blandos, celulitis y abscesos. En los neonatos, los signos pueden ser sutiles y pueden estar involucradas más de una articulación, y se puede presentar como una complicación de osteomielitis, además de que representa graves consecuencias, particularmente si la cadera es la que está afectada. La fiebre generalmente va a estar al frente en neonatos, y tenemos que pensar que si son muy pequeños los pacientes, los bebecitos, puede formar parte de un cuadro grave con bacteremia y signos típicos de sepsis. Ya las manifestaciones más localizadas que nos harán pensar en este diagnóstico será el aumento de volumen, el dolor articular, el calor local, el eritema, la claudicación y la pseudoparálisis. Y aquí también viene otra pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre una cojera y una claudicación? La cojera es una marcha que no está asociada a dolor y la claudicación es que está asociada a dolor.
Ah, perfecto. Pues el soccer lo domina perfecto. Así es. La claudicación es la marcha que se ve interrumpida por dolor y la cojera es una alteración en la marcha no asociada a dolor. Las articulaciones generalmente van a estar en posición antiálgica y en el caso de la cadera esta es en flexión, abducción y rotación externa. En el caso de la rodilla va a estar en una flexión generalmente de 20 a 40 grados. En el tobillo generalmente lo vamos a encontrar en equino de 10 a 20 grados y el codo va a estar en flexión de 40 a 60 grados. Cuando se trata de una articulación profunda como la cadera, generalmente no se va a identificar la tumefacción o el aumento local de la temperatura. La sospecha clínica la vamos a establecer por el dolor referido hacia la ingle o en ocasiones al muslo o a la rodilla ipsilateral y generalmente se va a asociar a limitación dolorosa de la movilidad, en especial a la rotación interna, a la abducción y a la extensión. Y aquí vamos a tener una prueba que se llama la prueba de log roll, en la que vamos a intentar una rotación interna de 30 grados o más. Si al hacer esto no hay dolor, es muy poco probable que estemos ante una artritis séptica. También están los criterios de Kocher, que son criterios que nos van a ayudar a diferenciar una artritis séptica de una sinovitis transitoria de la cadera. Y estos son 4 puntos. Fiebre, rechazo o incapacidad al apoyo, una BCG mayor a 40 o una leucocitosis mayor a 12,000 y últimamente se propuso la PCR mayor a 12. Se supone que si nuestro paciente no cumple con ninguno de estos criterios, tenemos un 0.20% de que se trate de una artritis séptica. Si cumple con uno, tenemos un 3%, si son 2, un 40%, en el caso de 3, 93%, y en el caso de 4, 99%. Sin embargo, en varios estudios se demostró que su rendimiento es inferior, ya que estando presentes los 4 parámetros, solo el 59% tenían el diagnóstico de artritis séptica. Posteriormente se propuso incluir la medida del espacio articular en la radiografía convencional, pero al ser una técnica que depende de la posición del paciente y como tal de la técnica radiológica, no fue útil. Y en los últimos años se ha publicado que el único factor asociado con fuerza al diagnóstico es la concentración del PCR. Kocher establece que si no tenemos ningún criterio, tenemos que observar al paciente. Si cumple con 2 criterios, vamos a tener que aspirar e irrigar. Y si tiene de 3 a 4 criterios, tenemos que aspirar en quirófano con una irrigación y debridamiento. Ya adentrándonos en los laboratorios, generalmente vamos a tener una leucocitosis de más de 12,000, que vamos a tener que relacionar al cuadro clínico, ya que generalmente es inespecífica. La BCG va a estar mayor de 20 y la PCR mayor de 20. Estos generalmente su sensibilidad es poca, pero si no están elevados, es muy probable que no estemos ante una artritis séptica. La procalcitonina es más específica que la PCR, pero con menor sensibilidad, y es frecuente encontrarla elevada cuando la afección articular forma parte de algún proceso sistémico. La PCR también va a sernos útil para monitorizar la respuesta al tratamiento y para valorar el cambio de antibiótico a vía oral. Si la evolución es favorable, la PCR se va a normalizar entre 7 a 10 días y la BCG de 3 a 4 semanas. El aumento o el no descenso de la PCR va a ser un marcador muy específico de una evolución desfavorable o de complicaciones. Y si tenemos que nuestra PCR se está normalizando y no tenemos fiebre en más de 48 horas, podemos considerar cambiar el antibiótico a vía oral. Tenemos que hacer un análisis de líquido sinovial, incluyendo una leucocitosis. Generalmente los valores inferiores a 25,000 excepcionalmente se asocian con sepsis articular, mientras que una cifra mayor a 50,000 es un apoyo fuerte para el diagnóstico, y es infrecuente observar esta cifra en procesos inflamatorios de otras etiologías, como enfermedades reumáticas,
trauma, infecciones víricas, fúngicas o inclusive tuberculosis. Y la probabilidad de que estemos ante una artritis séptica aumenta conforme aumenta la leucocitosis. También tenemos que medir la concentración de glucosa, si es menor del 50% respecto a la concentración sérica, la deshidrogenasa láctica si es mayor a 10, y tenemos que hacerle una tinción Gram, que aunque esta sea negativa, no nos descarta el diagnóstico. Posteriormente, el cultivo, que va a ser el estándar de oro. En varios artículos se menciona que se tiene que hacer una siembra directa en una botella de hemocultivo y aparte en los medios sólidos habituales. Esto para aumentar la sensibilidad y la especificidad. El cultivo nos va a permitir confirmar el diagnóstico, identificar al patógeno y nos permite saber el patrón de sensibilidad antimicrobiana. En el caso de la imagen, la radiografía debe ser el primer estudio debido a su bajo costo y su disponibilidad. Nos permite la detección de otras patologías subyacentes o cambios crónicos. Se debe de pedir mínimo en 2 proyecciones, tiene que ser comparativa, nos va a ayudar a descartar fracturas o tumores, y lo que vamos a encontrar en este estudio va a ser aumento en el espacio articular y de los tejidos blandos, así como destrucción de la superficie articular. El ultrasonido igual se tiene que solicitar comparativo. Generalmente se utiliza en la afección de la articulación de la cadera y el hombro. Nos va a permitir detectar la presencia y el tipo de colección articular. Y si nos reportan un grosor mayor de 5 milímetros de la cápsula sinovial o una diferencia mayor a 2 milímetros en comparación con la extremidad contralateral, estaremos ante un derrame articular. Igual el ultrasonido nos puede ayudar para hacer una artrocentesis guiada. Y si contamos con el Doppler, en este podemos notar un aumento del flujo vascular. También podemos hacer uso de una tomografía en la que podemos observar edema de partes blandas, abscesos profundos extraóseos o secuestros óseos. Y la resonancia magnética, en la que vamos a encontrar un aumento del líquido intraarticular, un abombamiento de la cápsula articular, edema de tejidos blandos, médula ósea y cartílago. Y es importante mencionar que la resonancia magnética es el único estudio que nos va a permitir valorar el estado del cartílago, así como también vamos a encontrar cambios inflamatorios en los núcleos de osificación. Si sospechamos de alguna infección osteoarticular y la radiología es negativa y aún no localizamos clínicamente la infección, podemos hacer uso de la gammagrafía ósea, especialmente si sospechamos de alguna afección del esqueleto axial o de focos múltiples. Tenemos varios tipos de gammagrafía. La primera es la tecnesio metildifosfato, la cual nos va a permitir identificar osteomielitis, sacroileitis y espondilodicitis, así como una multifocalidad. Sin embargo, esta tiene bastante porcentaje de falsos positivos, ya que confunde, bueno, también detecta otras enfermedades con hiperactividad osteoclástica, como fracturas, tumores, infartos óseos o lesiones postquirúrgicas. También tenemos la tecnesio ubiquicidina, en la que esta sustancia, la ubiquicidina, es un fragmento de un péptido antimicrobiano presente en varios animales y en humanos, y nos permite detectar un proceso infeccioso, ya que se une a las bacterias viables sin acumularse en una inflamación estéril, cáncer o bacterias muertas, por lo cual va a ser mucho más específico. Y por último, la tecnesio ciprofloxacino, con una sensibilidad del 97.6 y una especificidad del 100%. Y esta tiene un uso confiable en pacientes pediátricos. El diagnóstico diferencial va a depender de si nos enfrentamos a una presentación poliarticular o monoarticular. Poliarticular tenemos siempre que hacer o descartar las enfermedades reumáticas como lupus eritematoso sistémico, una fiebre reumática, la artritis idiopática juvenil, una artritis reactiva o enfermedades de piel y partes blandas. Y si es monoarticular, el principal diagnóstico que tenemos que descartar tratándose de una afección de la cadera es la sinovitis transitoria o tóxica. La sinovitis transitoria es una inflamación de la sinovial de la cadera
y es la causa no traumática más común de dolor en la cadera en niños de 3 a 10 años. Tiene un antecedente de infección viral reciente o reacción alérgica. Su inicio tiende a ser súbito, con dolor en la región inguinal y limitación a la marcha. Lo menciona como una limitación, más no un impedimento como tal. Vamos a tener una marcha antiálgica y en el 80% se autolimita en una semana. También tenemos que descartar un dolor de crecimiento, una bursitis o inclusive tumores óseos. El tratamiento, pues generalmente tenemos que instaurar el tratamiento antibiótico lo antes posible. Varios artículos refieren que en las primeras 6 horas de instaurado el cuadro, en menores de 2 años o menores de 3 dosis de vacuna contra Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, debemos de establecer generalmente esquemas con cefuroxima, dicloxacilina más cefotaxima o amoxicilina más ácido clavulánico. En menores de 3 meses, igual dicloxacilina más cefotaxima o cefalotina más aminoglucósidos, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos de estos. Si nos enfrentamos ante un estreptococo piógenes o un neumococo sensible a penicilina, el tratamiento tiene que ser con amoxicilina vía oral. Y si estamos ante un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, si lo sospechamos, será un esquema con clindamicina más un beta-lactámico para cubrir Quinguela quingae. Si ya está confirmado, será un esquema de rifampicina con clindamicina o trimetoprim con sulfametoxazol. Y si es una infección grave con sepsis, tendremos que dar un esquema con vancomicina y rifampicina. La duración del tratamiento mínimo deben de ser de 10 a 14 días. Si nos enfrentamos ante un Staph aureus resistente a meticilina, serán de 3 a 4 semanas mínimo, y en el caso de ser una salmonela, de 4 a 6 semanas mínimo. Y siempre tenemos que basarnos de acuerdo a las cifras de PCR. En varios artículos mencionan que la dexametasona, 30 minutos antes de la primera dosis del antibiótico, a una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 4 días, tiene bastantes beneficios, como lo son la reducción de los síntomas locales, una menor estancia hospitalaria, mejoría en los grados de movilidad de la articulación y disminución de la BCG y la PCR. Y tenemos siempre que inmovilizar la articulación para ayudar a la disminución del dolor y de la inflamación, y siempre se tiene que hacer en posición funcional, así como se debe procurar el pronto inicio de la rehabilitación mediante movilización pasiva una vez instaurado el tratamiento, pues el tratamiento que le vamos a dar al paciente. El tratamiento como tal invasivo incluye la artrocentesis, que nos va a permitir obtener el diagnóstico microbiológico, conseguir la descompresión del espacio articular, lo cual tiene un efecto benéfico en el compromiso vascular de la epífisis de la articulación del hombro y de la cadera, y nos va a favorecer la eficacia del antibiótico tras la evacuación del material purulento, que a su vez va a contener enzimas que estarán destruyendo el cartílago. Posteriormente podemos hacer una artrotomía o una artroscopía evacuadora más un lavado quirúrgico. Sus indicaciones serán si posterior a 2 o 3 artrocentesis no hay mejoría, si nos enfrentamos a una infección por microorganismos con elevada virulencia, como es el Staphylococcus aureus. En lactantes y en recién nacidos nos permite la descompresión y la muestra bacteriológica, ya que la artrocentesis no nos dará suficiente muestra. Si los reactantes de fase aguda están muy elevados, o si el drenaje es incompleto o difícil, secundario a la densidad o a la formación de pseudomembranas. Como tal, el tratamiento quirúrgico, la artroscopía es la técnica de elección, y generalmente ante el diagnóstico de una artritis séptica, el tratamiento debe ser urgente. Y hablando específicamente de la cadera, que es la articulación que más comúnmente se afecta, esta constituye una verdadera urgencia quirúrgica. Una vez tomada la decisión de que se tiene que drenar y se tiene que debridar, la siguiente pregunta debe ser cómo vamos a incidir en la cadera. Si vamos a tener un abordaje artroscópico o si vamos a hacer una artrotomía abierta, cómo vamos a hacer el abordaje.
Generalmente el abordaje se prefiere anterior, ya que su incisión es cosméticamente superior y tenemos el punto de referencia de la espina ilíaca anterosuperior. Siempre se tiene que hacer una incisión en la cápsula anterior, independientemente del abordaje, ya que si incidimos en la cápsula posterior, podemos contribuir a la inestabilidad y se debe colocar un drenaje de succión cerrada. Pensando en que pues esta va a ser la patología que más vamos a ver en los niños, la artritis séptica como tal de la cadera, pues incluir la técnica quirúrgica de la artrotomía abierta anterior. Vamos a colocar al paciente en posición supina con un bulto debajo de la cadera afectada que la eleve de 35 a 40 grados. Tenemos que preparar la pierna entera para permitir la movilización de la articulación durante el lavado. Y tenemos que hacer una incisión localizada alrededor de un dedo debajo de la espina ilíaca anterosuperior, que puede ser transversal u oblicua y suele ser una incisión pequeña. Vamos a incidir por planos y una vez en el plano muscular ubicaremos el intervalo entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. Y esto lo separaremos hasta la espina ilíaca anterosuperior, como se muestra en la imagen. Posteriormente, en la base entre la exposición del sartorio y el tensor, vamos a encontrar al músculo rectofemoral. Y cerca de la espina ilíaca anterosuperior vamos a ubicar su porción tendinosa. Mediante un elevador perióstico vamos a separar el tejido graso que lo cubre y vamos a separar el borde lateral de este tendón junto con su origen muscular para después retraerlo medialmente. Una vez haciendo eso, nos vamos a encontrar con la grasa precapsular, que generalmente va a estar gruesa y edematosa, y la vamos a separar con un elevador perióstico. Una vez expuesta la cápsula articular, tenemos que incidir en ella, ya sea en una incisión cruzada o en forma de ventana. Y debemos de incidir siempre sobre el cuello femoral anterior y la base de la cabeza femoral, evitando la vasculatura epifisiaria, teniendo en cuenta que una incisión excesiva puede causar una inestabilidad de la articulación. Por último, se irriga y se lava la articulación y se puede utilizar un catéter con múltiples perforaciones en la punta. Mientras se está realizando el lavado, se procede a mover la cadera para así asegurar que entre bien todo el agua, toda la irrigación, y los coágulos fibrinosos y el material inflamatorio a menudo se van a eliminar con la ayuda de alguna pinza. Se colocará un catéter percutáneo que sale a través de los abductores de la cadera y de la piel anterolateralmente y posteriormente procederemos a cerrar la fascia profunda y la piel. Por último, las complicaciones, la más temida será siempre la necrosis de la cabeza femoral, teniendo en ella una ausencia de la cabeza y el cuello femoral, una migración proximal del fémur, la discrepancia en la longitud de los miembros pélvicos grave, anormalidades en la marcha y dolor. Pero también podemos presentar complicaciones como trombosis venosa profunda, sepsis y efectos adversos de los antibióticos. Y eso sería todo. No sé si estuvo muy concreta. Oh, estuvo bien. Qué bueno Excelente, Dani, tienes 10. Qué bueno que agradece la técnica. Pero entonces, ¿dónde leíste? Decía que el abordaje a la cadera anterior era el que debías usar. ¿O te da? Ahorita les digo, está en la diapositiva, déjenme les digo. Yo no recuerdo haber entrado con el doctor Mora, la verdad, en ninguna cadera, pero... Era un libro que subieron en la plataforma que se llama... Lepedia. No, uno que se llama Weinstein, algo así, Weinstein Flynn, que es Pediatric Orthopedics, así se llama, Pediatric Orthopedics. Ah, ya, sí. El Lovell and Winters. Ándale, ese. Ese mero. Ahí dice que se recomienda la
incisión del anterior de la cápsula. ¿Y qué complicaciones puedes encontrar en el abordaje anterior? Eso sí no lo leí. O bueno, no lo mencionaba. Sí lo pusiste ahí, ¿no? Pero en la imagen. R2. A ver. Porque esos son pues, los mismos abordajes como para la ortopedia primaria, pues. Tal vez el músculo, pues encontrarnos con el músculo Bueno, femoral pues, lateral. el nervio femoral cutáneo y lesiones Sí, vasculares. ándale, el nervio. Pues, Pues ya está. ¿Alguna duda? No, bueno, yo no, estuvo bien. Muy bien. Bien. Muy bien, No sé, Nancy. ¿los demás tienen algún comentario o algo? Ya. Los ortopedistas pediatras, no vi quién se conectó. Ah, gatito. ¿No hay ningún ortopedista pediátrico? No puede ser. Estabas Píndola, ¿no? la doctora Sí, Espíndola. aquí ando. Hola, Y él me ¿qué tal? contestó. ¿Cómo están? Aquí ando. Aquí ando. Hola. Doc, ¿usted qué abordaje utiliza para la cadera? Pues yo creo que anterior es así como lo más habitual. Me gustaría utilizar artros, pero la verdad no. Pues es que en la ortopedia pediátrica sí hay quien, ya comentábamos otra vez con Toño, sí hay quien hace artros, pero la verdad es que no todos hacen artros, entonces pues, pero creo que le valdría mucho la pena, pues es que a veces son niños muy chiquitos, lo único que pasa es que, bueno, y no me dejarán mentir, o sea, tener un equipo de artros para pacientes pediátricos, pues no es, o sea, como que no es tan común porque los lentes y esto cambian, ¿no? Un poco en angulación y todo eso, o sea, son más pequeños. Pero bueno, valdría la pena a lo mejor intentar hacerlo sin hacer una abierta. Estaría Muy bien. excelente, ¿no? Yo creo que fue pues es que son temas así, muy amplios. Nada más igual ahí también acuérdense siempre, pues ir de lo más a lo menos, artritis, una sinovitis transitoria, ¿no? ¿No? De diagnóstico diferenciales, podría ser eso. Recordar, mañana se va a ver un tema, ¿no? Lecaroepertes, pero básicamente una sinovitis transitoria, pues te puede dar datos de un lecaroepertes. La sinovitis transitoria, pues va a ceder en aproximadamente una semana, mientras que el calvepertes, pues los síntomas y todo esto, pues continúan. Entonces, siempre ir de lo más a lo menos. Está reportado que hasta el 20 al 30% puede haber una artritis séptica ya en combinación con una osteomielitis. Nada más ahí para comentar las clasificaciones, por ejemplo, de artritis séptica, ¿no? Igual que comentamos ayer con osteomielitis, pues ir a revisar pues, la clasificación de Junca, la clasificación de Choi. Entonces, pero digo, creo que bastante bien como resumido. Bueno, pues siempre habrá alguna cosa que aportar. Acuérdense, por ejemplo, de las radiografías. Pues las radiografías, pues más o menos vas a ver cambios en radiográficos hasta en 2-3 semanas. Entonces, pues también igual ahí viendo ahí qué es lo que tienen que ir valorando, qué tienen a la mano de que les puedan hacer, a lo mejor un ultrasonido, sí, eso sí, un ultrasonido, ya de ahí pues irte a resonancia. Entonces, sí, creo que bastante bien la cuestión de los tratamientos, ¿no? Pues creo que se tocaron bastantes cosas así rápidamente, pero yo creo que está bien. Ayer también tocaron osteomielitis, que pues va muy de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nada más, igual cuando pidan bueno, hay quien, digamos, en cuestión de citológico y citoquímico, bueno, se ha visto que ahí procurar tomar más cantidad de células, si es de 50 a 100 mil, pues seguramente es bacteriano. No olvidarse de las micobacterias, como Borriela, como Brucella,
¿no? Que esas te van a dar más o menos alrededor de entre 5 y 50,000 células en citoquímico citológico, y si es una sinovitis transitoria, pues prácticamente menos de 50,000, pero bueno, básicamente pues, tener en cuenta eso. Creo que no sé si alguien más quiera comentar algo, pero la verdad es que bueno, creo que fue bastante bien. No olvidar también, ayer hablábamos de las pruebas de PCR para estafilococo, entonces pues si las tiene a la mano, si las hacen en el hospital, pues hacerlas también, vale mucho la prueba, vale mucho la pena. Entonces, creo que básicamente eso. Doctor Espíndola, ahí mencionaba Dani que la artrocentesis, como tratamiento, ¿la utilizan o normalmente no? Siempre artrotomía. No, sí, sí la he utilizado, sí la he utilizado, recuerdo por ahí un paciente de una interconsulta de una sinovitis y probable artritis séptica de hombro. Y bueno, sí, de hecho, hasta tengo por ahí las imágenes y todo, donde, bueno, sí, preferí en ese momento, sí, hacer una punción, extraer, y por esa misma vía, irrigar, bueno, ahí se hablaba esta cuestión de las soluciones con antibiótico y utilizar, bueno, es un poquito diferente, pero utilizar estímulo en estas cosas. Pero bueno, sí, si lo tienes es bueno, porque también igual te da la pauta para ver cómo responde el paciente mientras ya extraíste ese líquido y lo mandas a analizar, pues ver cómo responde. Aparte también te tienes que pegar mucho con los pediatras. Bueno, en mi caso, bueno, alguna vez estuve trabajando en un hospital donde no había tantos subespecialistas, pero sí estaban los pediatras y los residentes de pediatría, entonces pegarte mucho con el pediatra para que en el establecimiento del tratamiento, pues veas ahí mientras te dan el resultado, ¿no? Que relativamente a lo mejor no sé, me atrevería a decir que en 1, máximo 2 días ya tienes químicos, ¿no? Y entonces, pues sí vale la pena funcionar, ver las características del líquido y mandarlo a estudiar, y por ahí mismo, pues aprovechar. A veces son niños pequeñitos, entonces, pues te da buena opción de empezarlos a manejar y mientras instituyen el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital donde estoy ahorita, ha sucedido que me piden interconsulta por probable artritis séptica, ¿no? Y aparte me dicen que por artritis séptica bilateral de hombros. Y entonces es que el gammagrama reporta osteomelitis. Y vas y el niño así de, hola doctor, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, sí hay que estar ahí bien pendiente con esas interconsultas y pues ir de más a menos, ¿no? O sea, en el sentido de desde una sinovitis transitoria hasta así pensar que pudiera tratarse de una artritis séptica o una osteomelitis. Gracias, Doc. ¿A todos les pide laboratoriales, Doc? O sea, si pasa un niño con probable sinovitis transitoria para hacer los criterios de kosher, ¿le toma laboratorios o los deja evolucionar ya en casa y con datos de alarma? ¿O si piensa en una sinovitis transitoria, igual les toma laboratorios? Pues yo pienso que de hecho sí es lo ideal, es tratar de pedirles, bueno, la historia clínica y esto, ¿no? Como bien comentaron ya en la plática, pero sí valdría la pena que se pida la batería de estudios, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, lo que sí les puede dar también, así como que se pueden guiar, que lo tienen a la mano rápidamente, por ejemplo, independientemente de que le pidan radiografía, ¿no? Que generalmente pues, es el estudio que generalmente solicitamos, solicitarle lo más pronto posible que le hagan un ultrasonido, porque el ultrasonido te puede dar datos de si ya está pasando alguna otra situación en esa articulación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí valdría mucho la pena como, sí pedir la batería de estudios, darle datos de alarma a los papás,
dejar al chico con todas las medidas generales que ustedes puedan, de reposo, de no actividad física, de, ¿no? Quitarle la carga a esa articulación y bueno, ya posteriormente, pues, si tienen la opción de hacer el ultrasonido, vale mucho la pena porque sí te digamos, como que te guía hacia si está pasando alguna otra cosa y ya poder hacer a lo mejor, establecer, ¿no? Comentábamos ayer en unos temas que hay protocolos, ¿no? Donde, por ejemplo, puedes dejar cefalotina empíricamente y luego pues ya ver qué está pasando. Si la evolución de la sinovitis, o sea, te van avisando, tú vas viendo que el paciente en 5 o 7 días va bien, pues no pasa nada, o sea, le puedes retirar antes a lo mejor el antibiótico, y hacerlo de 3 a 5 días y me avisa, pero si ese paciente no, la febrícula se va a fiebre y tiene claudicación y está más irritable, y bueno, entonces sí ya hay que ir a pensar, pero sí valdría la pena la cuestión de hacer el ultrasonido, ¿no? Creo que te va a guiar. Hay algunos datos, ¿no? Una imagen hipogénica mayor de 2 milímetros, o sea, entonces ya te está hablando de que probablemente está formando un absceso. Ok, gracias. Yo les quiero comentar, tiene que ver mucho los antecedentes y también tiene que ver mucho en que tanto la osteomielitis y la artritis séptica por lo regular son en pacientes en nuestro medio, son por desnutrición o por que tengan alguna inmunosupresión. No sé cómo estén allá, qué tantos casos tengan allá en el hospital, pero acá en mi medio, o sea, son pacientes que vienen de la sierra, de 8 o 12 horas de camino, pacientes totalmente desnutridos. Entonces, si tú estás pensando en una sinovitis, valdría la pena que vieran una clase del dolor de cadera, porque el dolor de cadera es toda una clase. Así como comentaron la otra vez, yo siempre les digo, cuando vean un dato clínico, tienen que hacer un mapa mental para ir descartando cosas, así como les dijo el doctor Espíndola. Lo más frecuente es la sinovitis transitoria, ¿no? Pero la diferencia es que en la sinovitis transitoria, por lo regular, hay un problema traumático, ejercicio probablemente excesivo, es muy frecuente en niños que están brinque y brinque en el brincolín, que hay una cuestión mecánica muy repetitiva, o también se ha observado en cuestiones de embutidos, ¿no? Que comen mucha salchicha, jamón, entonces eso hace que haya una reacción química y haya una sinovitis transitoria. Pero en la artritis séptica, por lo regular, siempre lo que te va a llamar la atención es que el niño tiene fiebre o tuvo un antecedente de alguna gripa o de alguna diarrea, e incluso tienen que revisar los dientes, ¿no? Porque inclusive los dientes, una simple caries, te puede dar también una artritis séptica o un simple piquetito de mosco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienen que checar mucho los antecedentes. Pero de igual forma, probablemente ustedes no lo ven, no lo dimensionan un poquito hasta ahorita, pero por cuestión legal sí vale la pena pedirle los estudios de laboratorio. Porque si ustedes, como dijo su compañera en su clase, que estuvo muy bien, es una urgencia real. De las pocas urgencias reales que hay en ortopedia, la artritis séptica es una urgencia real. Tiene que entrar al quirófano lo más pronto posible. Entonces, si tú dejas ir a un niño ya con datos de artritis séptica o que tienes sospecha de artritis séptica y resultó que fue una artritis séptica, ese niño puede tener alteraciones tanto en la cuestión articular, inclusive en la fisis de crecimiento. Entonces, es un niño que va a tener problemas para toda su vida. Y entonces, en una cuestión totalmente legal, sí te pueden meter en problemas. Entonces, sí es preferible mejor pedirle sus laboratorios. Si tú estás en el hospital y solamente están tomando rayos X, pues con los rayos X hay datos ahí como sugestivos, pero como bien dice el doctor Espíndola, desgraciadamente ustedes allí en el hospital, creo que no hay nadie que haga ultrasonido de los doctores, ¿no? Que sería una buena opción que aprendieran a hacer ultrasonido ustedes, ¿sale? Porque eso te puede sacar de muchos problemas.
Pero si ya estás en otro lugar que a lo mejor tienen más capacidad, pues a lo mejor pedir ya una resonancia magnética, ¿no? Pero sí, siempre dolor de cadera, si tú estás sospechando o tienes no sabes si en realidad estás como en el punto medio, si es una sinovitis transitoria o una artritis séptica, siempre pide laboratorios. Es mucho mejor que lo pidas. Ok, Doc, muchas gracias. No, y como bien dice Luis, a lo mejor aquí en México porque no estamos acostumbrados a nuestros hospitales, pero por ejemplo en Estados Unidos que todo es a través de seguro de gastos médicos, mm, hasta para las fracturas, normalmente les piden toda la batería de estudios, incluyendo resonancia magnética, porque te va a dar datos, ¿no? Entonces, pues con eso ellos se amparan, ¿no? Ahí está la lesión y entonces pues hicimos esto y esto. Entonces sí es verdad que pues hasta para la cuestión de protección médico-legal, pues hay que solicitar. Y pues, como bien dice Ulises, les comentaba, o sea, la verdad es que el ultrasonido pues lo tienen ahí a la mano, a lo mejor sí dependerá pero creo que digo, o sea, independientemente también de los residentes y todo eso, pues algunos médicos, ¿no? Te hacen un ultrasonido y te pueden comentar, ¿no? Cómo está en ese momento. Y lo ideal, pues sí, sería a lo mejor aprenderlo a hacer. Eso sería Sí, vale la pena que si sería pueden ustedes, importante. chicos, solicitar una rotación para radiología ortopédica, vale la pena, ¿eh? Porque créanme que a veces también los radiólogos les falla, ¿eh? Entonces, cuando tú ya tienes la idea de la fisiopatología, en este caso de la artritis séptica, ya más o menos te vas dando cuenta. Inclusive hay compañeros radiólogos que no encuentran la cadera, ¿no? No encuentran acá. Yo tuve apenas un caso de una pequeña que pensaban que era un absceso, perdón, una artritis séptica de la mano, de la muñeca. Sí se veía muy aparatoso. Me reportaron como 150 mililitros de líquido. Pues era una manita de 2 años, imagínate, ¿no? Entonces 150 mililitros en una manita, pues dices, está fuera de sí. Entonces ya yo le hice el ultrasonido y pues era un absceso el que tenía, ¿no? Subcutáneo. Entonces, vale la pena si ustedes pueden tener una rotación, creo que les va a ayudar mucho, porque sí, créanme que el ultrasonido lo podemos hacer nosotros también, ¿sale? Otra cosa que se me andaba olvidando comentarles, en cuanto a los abordajes, como bien dijo el doctor Espíndola, no tenemos camisas ni lentes muy pequeños, ¿no? Entonces, de preferencia siempre tiene que ser abierta. Y en la cadera, por lo regular, siempre abordaje anterior. Así como dijo su compañera, el abordaje posterior deja inestabilidad. Si no, pregúntenle a sus maestros, ¿no? Algunos de sus maestros anteriormente, y no sé si lo sigan haciendo, pero inclusive llegaban hasta luxados los pacientes porque no reconstruían bien la cápsula. Entonces se luxan, ¿eh? Pueden llegar hasta luxarse. Entonces es mejor un abordaje anterior. Y otra cosa, cuando son pequeñitos, que es muy frecuente también verlos en los neonatos, créanme que ahí les van a pedir muchas interconsultas por artritis sépticas. Hay que tener mucho cuidado y valorar las punciones, porque a veces las punciones también puedes llegar a lesionar la articulación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mejor de preferencia, si tú ya estás viendo que el niño tiene temperatura, leucocautos, PCR, todos los reactantes aumentados, vale la pena valorar si es que tienes, lavarlo, porque si no después te va a hacer uno de focos múltiples. Y vuelvo a insistir, secuelas de artritis séptica, de verdad no se las deseas a nadie, ¿no? Principalmente de cadera, porque después va a tener problemas de artrosis, de falta de movilidad, puede tener inclusive discrepancias en cuanto a la extremidad contraria. Entonces hay que tener mucho cuidado con las artritis sépticas. Hay ocasiones que hay pacientes que son totalmente resistentes a antibióticos, ¿no? Desgraciadamente, pues esto se ve mucho en los hospitales. Y una ayuda que pueden tener, y que no lo mencionó su compañera, es el alginato de calcio, ¿no? El alginato de calcio con antibiótico también es una
una opción que pueden utilizar. Bien, gracias. Primero, no hay rotaciones, no va a haber nunca, jajaja. Segundo, Ni las luxaciones, ni a pediatría no las, están yendo a Que rotación. regresen las fiestas. las luxaciones no pasan en mi hospital. Oye, pero tampoco van a la pediatría, al INP, van a rotar, ¿no? Es que se canceló todo este año. Iban a ir al Reino. Ir al trainer. Muy Iban a bien. ir al Reiners, pero por lo de la pandemia ya no se pudo. Sí, claro. Bueno, Pero sí, digo, yo creo que el próximo año pues vale la pena que vayan, ¿no? y de verdad que hacer ultrasonido es Totalmente. una buena opción, ¿no? Pueden hacer una buena opción. Bien, pues empezamos entonces con la... Una pregunta antes de que podamos comenzar con nuestros artículos. No sé si me la permite el doctor Antonio. Para nuestros ortopedistas pediatras, no sé si nos pudieran regalar una perla de su experiencia. Por ejemplo, cuando se decide el manejo quirúrgico de un paciente ya con artritis séptica, e hicimos ya un abordaje anterior de la cadera, vaya, hay algunos que dicen que es mejor tomar muestras de líquido purulento, hay otros que no, hay otros que dicen tomar parte del tejido. ¿Qué nos podrían regalar ustedes de su experiencia acerca de? Siempre hay que mandar líquido, Díaz, porque ahí vas a encontrar el agente etiológico, ¿no? Entonces, siempre hay que mandarlo. Créeme que a mí me han salido muchas asépticas, pero ves así la pus, ¿no? Yo apenas operé un pequeñito, es el niño más pequeño que he operado yo, que es de 7 días, ¿no? Con una artritis séptica de focos múltiples. Entonces, y salió aséptica, ¿no? Pero tenía fiebre, cuando abrí tanto la cadera y el hombro, saqué pus como a ningún otro niño le he sacado pus. Pero siempre es importante mandar a estudiar el líquido. Puedes mandar también a cultivar también parte de la cápsula o parte del líquido de los tejidos que estén allí alrededor. También es una opción, ¿no? Pero en realidad lo ideal es que mandes el líquido. Bueno, la cuestión es también igual, ahí les comentaba ayer, la cuestión del cultivo de secreción, pues sí, hay que mandarlo, pero no debe de ser hisopados. Y también puedes tomar biopsia, por ejemplo, aquí en el 20, los infectólogos, de hecho uno de los infectólogos, desde que empezamos a ver algunos pacientes de este tipo, porque llevan un protocolo, ellos tanto ahí en el hospital como afuera, no me acuerdo dónde mandan la muestra, algún instituto nacional, pero no me acuerdo, sí pide que tomemos, por ejemplo, biopsia de tejido y de hueso. Y en otros hospitales, por ejemplo, en el INP, en su protocolo, me parece que también tienen así como protocolo, pues tomar por ejemplo, esta cuestión de biopsias y tanto de hueso como de tejidos blandos y de secreción. Entonces, pues sí, pero sí hay que estar pendiente de los pacientes, así como dice Luis. El último paciente que vimos que vimos de un caso así parecido, viene de Tamaulipas, un paciente como de 15 años con un antecedente de trauma, refiere a una luxación de rodilla, pasa por un proceso inflamatorio, lo ven en el hospital de allá, lo refieren que tiene una séptica, le hacen abordaje
lateral y medial, tratando de nuevo anterior y abrir toda la... Se hacen 2 abordajes, hacen un lavado, pasan algunos días, la mamá refiere que empieza, digamos, como a caminar, pero empieza a tener edema en el tercio medio del muslo. El médico le dice que es por la reacción inflamatoria que tuvo a nivel de la rodilla y que probablemente lo esté presentando también hacia esa zona. Lo manda a rehabilitar y si el rehabilitador no le toma una radiografía, no, bueno, pues quién sabe, o sea, le fue mal a este chico, pues, pero el chiste es que a nosotros nos piden la interconsulta por telemedicina porque muestra un fémur, dirían los clásicos, totalmente apolillado, ¿no? Con secuestros. Pidieron la interconsulta porque pensaban que probablemente, aparte de que sospecharon de la artritis séptica y esto, pues sospechaban que tuviera un tumor en esa zona. Y bueno, ya cuando lo valoramos en conjunto vía telemedicina con oncología pediátrica y nosotros, pues los oncólogos inmediatamente al ver algunos otros estudios y algunas otras pruebas de laboratorio que habían pedido, pues no era para ellos. Llegó a la consulta con nosotros, hicimos un gamagrama, hicimos otras cosas en conjunto y pues bueno, al final del día era una osteomelitis ahí de fémur que pues ya de hecho en el progreso, en lo que llegó con este médico de rehabilitación, caminando en casa con muletas, de repente resbala una de las muletas, se va, carga con todo el peso sobre esa pierna y se fractura. Entonces llega de hecho hasta con una fractura en terreno patológico. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que entrar, hicimos ahí debridar todo el tejido y colocamos estimulan y bueno, y se fue a casa de esa manera porque la idea era que regresara y pues darle el seguimiento y el tratamiento, ¿no? Continuar con el tratamiento, pero con todo esto de la... Bueno, pues lo hemos estado viendo prácticamente por telemedicina en un par de ocasiones. Está mucho mejor, no ha tenido ya, bueno, ha fistulizado y la imagen radiográfica pues no muestra datos. De hecho, muestra datos de que se está regenerando el hueso, pero al final del día pues tiene una pseudo ahí porque pues hay que resolver esa parte de la fractura en terreno patológico. Entonces, pues por eso les digo siempre ir pensando desde de lo menos hasta lo más, ¿no? Y también pues ver esa parte de valorar, o sea, al final del día tiene un antecedente de trauma y el diagnóstico posterior es que es una artritis séptica y bueno, todo lo que desencadenó, ¿no? Entonces pues sí, hay que estar siempre bien pendiente de la valoración inicial y de lo que vas a solicitar para que le vayas dando seguimiento a los pacientes. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Bien, pues vamos a empezar entonces con la revisión ya de sus artículos. Así como están, a ver, Rubí, vamos a empezar contigo. Voy. Bueno, este artículo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, adelante. Es un artículo de la revista Pediatrics de la American Association of Pediatrics, publicado en 2015. Es un artículo que se realizó en la unidad de ortopedia y reumatología de un hospital para niños en Tel Aviv, Israel. Entonces es acerca del uso de la dexametasona en el tratamiento de la artritis séptica en los niños. Ok. Bueno, entonces, como sabemos, pues el tratamiento convencional para la artritis séptica es el uso de antibiótico-terapia acompañado de un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, aquí hay varias cosas que me llamaron la atención del tipo de tratamiento que otorgan en esta unidad para la artritis séptica. Entonces,
Se menciona pues obviamente que el uso de la terapia antimicrobiana ¿cómo se llama? Lleva a... No, espérense, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Pero bueno, en el líquido sinovial, en los niños, podemos encontrar altas concentraciones de factor de necrosis tumoral y de interleucina 1 beta, que son factores que condicionan la inflamación y la severidad que tienen en los niños. Entonces, se ha visto que el uso de los corticosteroides de manera sistémica se pueden ver beneficiados acompañados del uso de antibiótico en los niños. Mencionan otro estudio que se realizó por Odio et al. Fue un estudio aleatorizado doble ciego, donde se utilizó la dexametasona y vieron buenos resultados, sobre todo en el acortamiento de la duración de los síntomas y la disminución de la disfunción residual en la articulación. Entonces ellos decidieron realizar otro estudio para valorar si había mejorías en cuanto a los resultados del laboratorio, disminución en la disminución de la hospitalización y qué tan rápido se recuperaban estos niños. Este fue un estudio retrospectivo que se realizó en niños de 2 meses hasta 18 años, de enero del 2008 hasta diciembre del 2013. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que tenían una artritis crónica, una enfermedad autoinmune asociada, alteraciones inmunológicas y como inmunodeficiencia o una artritis séptica secundaria a una herida o a alguna punción. Aquí, para incluirlos en este estudio, el diagnóstico de artritis séptica lo basaron en los siguientes diagnósticos: un dolor de inicio agudo con limitación funcional, con edema agudo, hiperemia y limitación en la movilidad, asociado a una elevación en la PCR de más de 1 miligramo por decilitro, con o sin elevaciones de algunos otros reactantes de fase aguda, como lo son la velocidad de sedimentación globular o los leucocitos. Además de esto, pues a todos los pacientes se les realizó una artrocentesis rutinaria en la cual se obtuvo un líquido sinovial turbio o purulento, y pues obviamente esto se mandó a cultivar. En cuanto al tratamiento, lo que me llama la atención es que ellos mencionan que usualmente lo que hacen es la artrocentesis y una irrigación al momento de la aspiración. Dice que siempre lo realizan y que realizan aspiraciones repetidas diariamente, y si se reacumuló otra vez después de 2 aspiraciones, entonces ahora sí lo sometían a un tratamiento en el quirófano. Entonces, aparte de esto, pues se les daba antibiótico-terapia, y el esquema de dexametasona que se agregó fue de 0.15 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas, por 16 dosis consecutivas, o sea, 4 días. Y el cambio de tratamiento intravenoso a vía oral se comenzó al disminuir la PCR a menos de 1 miligramo por decilitro. Entonces, se vio que hubo una mejoría tanto clínica como en los estudios del laboratorio, al inicio del tratamiento con antibiótico y dexametasona en comparación con los pacientes que solo se les dio antibiótico. Entonces, los resultados que tuvieron, bueno, primero se incluyeron 116 pacientes
90 pacientes, o sea, el 76% se trataron solo con antibióticos y 26 pacientes, o sea, 22% se trataron con antibióticos y dexametasona. En cuanto a las diferencias entre los grupos, no hubo grandes diferencias, casi todos eran de la misma edad, del mismo género y los mismos niveles aproximados de los reactantes de fase aguda. Entonces, el seguimiento fue aproximadamente de 53 meses en el grupo de dexametasona y antibiótico-terapia. Las articulaciones afectadas fueron, hubo 54 rodillas, 23 caderas, 14 tobillos, 10 hombros, 8 codos y 6 muñecas. Otros fueron la interfalágica proximal, la sacroiliaca y entonces las rodillas y las caderas fueron los más frecuentes. Aquí en esta tabla que les muestro, están qué tipo de articulaciones se vieron incluidas en cada grupo, en el de antibiótico y en el antibiótico con dexametasona. La más frecuente en ambas fue la rodilla. Entonces, también otra cosa que mencionan ellos es que la administración de analgesia con antiinflamatorios no esteroideos solo se realizó en 19 pacientes en el grupo de antibiótico y solo en un paciente en el grupo de antibiótico y dexametasona. Menciona que esto puede ser pues por las propiedades antiinflamatorias que menciona también la dexametasona. Entonces, ellos también rutinariamente no aplican analgesia a menos que el paciente realmente lo requiera. Entonces, pudieron ver que hubo una menor duración en cuanto a la fiebre, comparada de 2.3 días en el grupo con dexametasona y 3.9 días en el grupo con solo antibióticos. También un menor tiempo de recuperación en el grupo de dexa, de 6.3 días contra 10 días en el grupo de solo antibióticos. Igual, la disminución de la PCR fue de 5.3 días en el grupo de dexametasona comparado con 8.4 días en el grupo de solo antibióticos, así como el cambio a una terapia intravenosa fue de 7.1 días en el grupo de dexametasona y 11.4 en el otro grupo. Entonces, pues mencionan que sí tiene mejores resultados el uso de la dexametasona. Ninguno tuvo alguna complicación, no tuvieron necrosis o alguna otra cosa. Y esta otra tablita, aquí podemos ver lo que les menciono de cuántos días duraron en mejorar los parámetros en ambos grupos. Entonces, también el patógeno que más encontraron ellos fue Klebsiella kingae y a seguir Staphylococcus aureus. Y como ya mencionamos, muchos cultivos fueron reportados negativos. Esto puede ser, lo mencionan en el artículo, porque realmente o no eran artritis séptica o pues a veces es difícil encontrar algunos patógenos, sobre todo dicen que Klebsiella kingae es difícil de buscar y que se debe de realizar búsqueda de este patógeno con PCR. Entonces yo aquí tengo dudas de si realmente sí se pueden manejar los pacientes solo con la artrocentesis. Y los lavados, dicen ellos que, como les digo, solo que después de 2 artrocentesis siga teniendo mucha acumulación de líquido, entonces sí lo someten a un tratamiento quirúrgico. Pero ahí dice también que las regulaciones de su país y del hospital tienen que hacer así el tratamiento de artrocentesis con irrigación y dependiendo de eso lo van valorando. Pero, por ejemplo, en este estudio,
solo un paciente lo sometieron a tratamiento quirúrgico y fue de la cadera. Y a todos los demás fue solo antibiótico y la artrocentesis inicial. No sé si alguien quiere contestar. Ya voy, adiós. No, bueno, es lo que te mencionaba, bueno, creo que ahí valdría la pena, digamos, valorar al paciente e intentar, depende de la característica que tengas, bueno, pues intentar, ¿no? Como decía Luis, a veces en nuestro medio son niños que aparte, bueno, la desnutrición les lleva a otras cosas, entonces también someterlo a, por ejemplo, a cirugía y esto, bueno, pues también eso se tiene que valorar. Entonces, sí, en algunos pacientes en lo personal sí he hecho artrocentesis y lavado por esa misma, por esa vía, digámoslo así, y bueno, pues afortunadamente a lo mejor también lo que encontramos es que a lo mejor sí estamos ante una sinovitis transitoria y que cuando mandas el citoquímico y citológico y te dan el resultado dices, bueno, pues quedó en que le hice la artrocentesis y ya no lo tuve que abrir, ¿no? Ya, ¿no? Pero sí dependerá ahí del paciente y el esteroide, el uso de esteroide. Bueno, no recuerdo si en algún paciente hemos utilizado esteroide. Lo he utilizado, pero, por ejemplo, tuvimos un paciente de Guanajuato que llegó con una lesión ahí prácticamente a nivel metafisiario del fémur y pensábamos que de hecho que puede tratarse de un secuestro en esa zona, entonces, o de un tumor, o de un tumor que pudiera estar ahí y tenía cierta limitación de los arcos de movilidad. Lo que hicimos fue tomar una biopsia, pero una vez que tomamos la biopsia, sí utilicé dexametasona y la colocamos, digamos, ya al final, tratándose de que pudiera tratarse de una lesión quística o algún tumor benigno que estuviera en esa zona, pero bueno, también igual la pandemia hizo que de repente estos pacientes pues no regresaran tan pronto con nosotros, pero pues ahí no recuerdo si, o sea, que lo utilice como, así como común o más seguido, pues no, pero pues el artículo pues lo define muy bien, ¿no? Y tienen pues bastantes buenos resultados. Sí, dice también que la dexametasona lo que hace es que disminuye las concentraciones del factor de necrosis tumoral y las interleucinas, que son pues los que ocasionan la degradación del cartílago. Entonces, que al disminuirlo, pues también disminuyen las posibilidades de las complicaciones usuales que se ven en la artritis séptica. Entonces, y todos los pacientes que tuvieron les fue bien y no tuvieron ninguna complicación. Sí. Sí, que no digo, no es tan, o sea, no está tan descabellado porque, bueno, aquí estamos hablando ya de una infección por un patógeno, pero bueno, si fuera nuevamente una sinovitis transitoria, pues a lo mejor sí, de hecho sí lo utilizaría, porque eso pues es es un ataque y una respuesta inmunológica de la sinovial, y entonces pues si dejas el esteroide ahí, pues le vas a ayudar, y sí le ayudaría. Bendita dexametasona, hasta del COVID nos salva también. Vamos a acabar con ella. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Digo, eso del uso de la dexametasona, sí lo comentó también Dani, ¿no? Dentro del esquema de medicamentos tienen una buena evolución. Solorio, por favor. Ok.
Mi artículo fue publicado en la Surgery and Research de la Orthopedics and Traumatology en el 2015. Es un artículo original, se llama Tratamiento de artroscopía en artritis séptica de rodilla en niños. Es un artículo francés, y el autor es Sea Goat y Lacal. Bueno, estamos comentando que la artrotomía a los 5 años de seguimiento reporta un excelente resultados en el 68% y buenos en el 20%. Y que obviamente el factor esencial predictivo para que el tratamiento sea adecuado es que el retraso en el diagnóstico no se haga, o sea, que se haga prontamente. En adultos, el drenaje artroscópico con sinovectomía es el tratamiento consensuado ideal para la artritis séptica de rodilla con bajos niveles de recurrencia infecciosa. Entonces, este estudio trata de presentar, porque en niños no está tan estandarizado el uso de la artroscopía, como mencionaba el doctor. Sin embargo, este estudio precisamente por eso hace esa comparación y para ver qué tan efectivo resulta la artroscopía de rodilla en niños con artritis séptica. Es un estudio observacional retrospectivo en un único centro y fueron seleccionados todos los pacientes menores de 15 años que se sometieron a cirugía y que tuvieron mínimo de 2 años de seguimiento, que presentaron un exudado purulento de la rodilla o un conteo de glóbulos blancos mayor a 50,000 en un microlitro y o mayor de 90% de neutrófilos en la VH, o que fueron cultivados estas efusiones y que fueron positivas. Fueron rechazados cualquier paciente con osteomielitis o abscesos subperiósticos, es decir, que tuvieran otra comorbilidad asociada. La técnica quirúrgica utilizaron un artroscopio de 5 milímetros, utilizaron un abordaje anterolateral y anteromedial, uno para la cámara y otro para la aspiración, y se lavó con 2 a 3 litros de solución salina hasta obtener líquido claro. Los antibióticos fueron adaptados de acuerdo a los hallazgos bacteriológicos y después se pasó a la vía oral cuando el síndrome inflamatorio, tanto laboratorio como clínico, mejoraron. Después utilizaron el score de Coase-Child para determinar la función posoperatoria. En los resultados, fueron 56 pacientes al final incluidos en el análisis. Tuvieron un seguimiento medio de 65 meses, una edad media en la cirugía de 3.4 años, un intervalo medio entre los síntomas y el inicio entre los síntomas de inicio y la admisión hospitalaria fue de 3.2 días. Fueron desde los 0 hasta los 16 días. 14 pacientes, o sea, 25% tuvieron fiebre, todos tuvieron dolor. 55 pacientes, es decir, 98.2% tuvo una inflamación de la rodilla. Y la PCR estaba elevada en el 87.5% y el conteo de células blancos elevado en el 75% y la BCG en el 48.2%. Se consideró que la etiología fue hematógena en 52 pacientes y secundaria a inoculación directa de la articulación en 4 pacientes. La antibioticoterapia y su duración fue de aproximadamente 40.9 días y los hallazgos bacteriológicos solo se dieron en 27 casos, o sea, en el 48%. 11 de ellos fueron Staphylococcus aureus, 7 con Klebsiella kingae, 5 con Streptococcus pyogenes, y de ahí para abajo muy pocos casos con otras bacterias. Aquí podemos ver una con Neisseria meningitidis. El drenaje por aspiración fue
dejado por 5.8 días y la estancia intrahospitalaria tuvo una media de 9.8 días, desde los 6 hasta los 23 días. La inmovilización del paciente postquirúrgico llevó hasta una media de 26 días. Hubo 2 casos de recurrencia, o sea, el 3.6%, manejados nuevamente con drenaje artroscópico. En el seguimiento, ninguno de los pacientes reportó dolor en la rodilla operada. Todos los pacientes regresaron a la larga a sus actividades deportivas. Y en el seguimiento de funcional, según el Leeson Score, en general fue de 96.9, el rango fue de entre 70 a 100, con 82% excelente, 14% bueno y 4% resultados moderados. En la discusión, pues, podemos comentar realmente todo lo que dijo Dani. Este estudio refleja la estadística y la epidemiología que comentó Dani. En general, todos se mantienen los rangos. Y al final podemos decir que sí se puede utilizar la artroscopía como un método, al igual que en los adultos. Entonces, tiene resultados excelentes en el 82% de los casos, bueno en el 14% y moderado en el 4%, con un 3.6% de recurrencia y sin daño al cartílago en los seguimientos. Entonces, es muy bueno. Aquí podemos ver esto que habíamos comentado, la aspiración con aguja, o sea, la artrocentesis, en una serie que comenta el artículo de 49 pacientes, dio 15 fallas, el 31%, y la artrotomía, a los 15, y necesitar una artrotomía dentro de los 15 días posteriores a la artrocentesis. Entonces, comenta este artículo que 31% de falla es inaceptable. Entonces, pues, bueno, aquí al menos defiende que debe de ser artrotomía o la artroscopía. Y nada más. Está muy simple, pero contundente. Difícil el manejo artroscópico, al menos en nuestro medio, por el tipo de lente que necesitarías. ¿De qué medida es el lente, Doc, que necesitan los niños? Tú mencionaste que es 5 milímetros. Aquí usaba el 5, el que tenemos en el HOSPI, ¿de cuánto es? 3.5. ¿De cuánto? 3.5. Ok. Incluso el de pequeñas articulaciones cuesta mucho trabajo conseguir, lo que es un 2.4 hasta 1.5. Yo creo que ya con estos son para tobillo. Okay. En el adulto. ¿Y es difícil? O sea, ¿es difícil conseguirlo inclusive en medio privado? Pues no, yo creo que con Artrex, pero digo, ese es el de pequeñas articulaciones. Con el de niños, la verdad es que no sé. No sé ahí. Nunca he pedido uno para niños. Ok. Bien, ¿puedes dejar de compartir? Sí, Doc. No, creo que nada más para rápido, nada más creo que los de Artrex sí lo manejan porque generalmente se lo llevan al INP, o bueno, también afuera me imagino, pero sí varían los ángulos y el tamaño del lente, pero sí creo que Artrex sí lo tiene. Pero ese tamaño que menciona de 0.5 es una aguja prácticamente. No, debe ser 5 5 milímetros. 5 milímetros. Doc. Sí, no, 0.5 no es nada, o sea, no, debe ser creo que hay 5, 7 y varían también las angulaciones. Pero te digo porque luego lo he llegado a ver en alguna ocasión
cuando hacía algún procedimiento allá uno de los doctores, que es el de que pues de hecho es el que más hace artros en niños, sí lo pide. Y creo Sí, entonces se me que hace grande tu artroscopio para el tipo de articulación. Insisto, el artroscopio de pequeñas articulaciones es 2 y 1.5 el más pequeño de Artrex. 2.5, 2.7. No, a lo mejor pero este que mencionan es de 5 porque creo, bueno, es para, por ejemplo, creo que se utiliza en rodilla, por ejemplo, ¿no? Rodilla y puede ser que en cadera, aunque es relativamente... Y dependerá también del niño, porque sí, efectivamente, pues imagina, tienes un niño de, no sé, 2 añitos, uy, sí, pues es una cosa ahí muy chiquita. A lo mejor si así fuera no sé, tal vez un adolescente, y no de estos adolescentes así grandotes, pero un adolescente, ¿no? Promedio, digámoslo así, a lo mejor sí el de 5, por eso es que a lo mejor lo están refiriendo ahí, ¿no? Sí, bueno, porque él habló de incluso de que regresan a la actividad deportiva, ¿no? Yo estoy viendo como a un Ajá, neonato, como decía Luis. como más chiquito. Pero Sí, claro. Sí, es que distinguir es que en chiquitos es muy difícil, o sea, sería un lentecito muy pequeño. ya un escolar, pues sin problema, le entra cualquier artroscopio. Sí. Ujú. Pues dice que la media de edad fue de 3.4 años, Doc, que hubo desde 3 meses hasta 11 años. ¿Quién sabe? Un niño de 4 años sí ya le entra un artroscopio. ¿De dónde es tu artículo? Ujú, ujú. De Timbuktu. A lo mejor están muy grandotes ahí en... Es de Francia, es de Francia. Los franceses tienen niños muy grandes. Aquí pues, estamos enanos, todos. ¿Estamos? Bien. ¿Puedes dejar de compartir para...? Bueno, Sí, Doc. en conclusión, creo que es muy difícil reproducir los resultados del artículo de Solorio en nuestro país. Uy, ya no les voy a compartir nada. Luis, deja de dormirte y comparte nuestro artículo. Te vamos a exiliar a Francia. Pues el mío es aún más difícil de reproducir porque es en artroscopía de cadera y aparte todavía más difícil porque normalmente los portales para cadera son laterales en los adultos y aquí quieren evaluar la seguridad de un portal medial para tener una mejor irrigación en los casos de artritis séptica. Entonces el artículo se llama Un portal medial en artroscopía de cadera en niños con artritis séptica. Es en un estudio seguro. El autor principal es Eric W. Edmund del Journal of Pediatrics Orthopedics, publicado en el 2016 con un nivel de evidencia 4. Fue publicado y realizado en el Departamento de Ortopedia en la Universidad de San Diego. Entonces empiezan con una pequeña introducción donde describen que por qué la artrotomía se ha cambiado, la artrotomía amplia, por la artroscopía en pacientes pediátricos en artritis sépticas en cadera por el riesgo de secuelas mayores a la artrotomía. Normalmente en los adultos se usan portales laterales para la artroscopía de cadera, pero la hipótesis de este artículo es que se podría necesitar irrigar desde un portal medial en niños de pequeño tamaño de la por el pequeño tamaño de la articulación en niños, que es la cadera. Entonces el objetivo de ese estudio es evaluar la seguridad de un portal medial basados en la relación anatómica de las estructuras neurovasculares. Normalmente no se usan este tipo de portales por la lesión del nervio obturador y la arteria circunfleja medial. Esto extrapolado a pacientes adultos, porque no se había, bueno, hasta el 2016 ellos mencionan que no se había explorado esta posibilidad de hacer portales mediales ni en adultos y mucho menos en niños. Entonces el portal medial que ellos sugieren se va a colocar inmediatamente posterior al abductor largo con la posicionada en flexión externa. No se ha evaluado la seguridad de este portal en niños hasta este artículo y normalmente en los niños el posteromedial va a ser el más seguro.
Y bueno, se debe de probar primero, ellos, una desventaja de este artículo es que deberían probarlo primero en cadáveres, pero pues debido a la poca disponibilidad de cadáveres pediátricos, pues no es tan fácil reproducirlo, por lo que ellos lo van a evaluar mediante una resonancia magnética preoperatoria. Entonces, la hipótesis que el portal medial es seguro y no hay lesiones neurovasculares en niños con artritis séptica si lo usas. Es un estudio, una revisión retrospectiva en niños menores de años entre enero del 2009 y marzo del 2015 en la Universidad de San Diego. Se va a tomar una resonancia a todos estos pacientes. Se incluyeron 47 niños, 26 mujeres y 21 hombres, y se obtuvieron las mediciones en cuanto a cortes en resonancia magnética, donde se va a ver la distancia de los vasos femorales y el nervio femorocutáneo, y después se va a traspolar a un cadáver para su replicación para ver si este portal es seguro. Entonces, la conclusión es que hay una directa relación en el tamaño del niño a la distancia entre las estructuras neurovasculares y la cánula que vamos a posicionar para este portal posteromedial, pero aún así en el niño más pequeño existe al menos 5.5 milímetros de grosor del aductor largo para proteger las estructuras neurovasculares. Entonces, este abordaje concluyen que, dado estos resultados, es un abordaje o un portal seguro y nos puede ayudar a una mayor irrigación y mejores resultados en cuanto a la técnica quirúrgica de la artritis séptica. Pero pues sí, o sea, si la rodilla es difícil reproducir, pues yo creo que en la cadera mucho menos, ¿no? En niños sin menores de 7 años, pues no. Digo, ellos van a tener todo el equipo, yo creo. Si en la cadera es difícil y caro en el adulto. Ajá. No, y la curva de aprendizaje va a ser muy, muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es que hay poca experiencia en artroscopía de cadera. Pero bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, sí, lo están haciendo, ¿por qué no nosotros no? Ustedes tienen 2 caderas cada uno, puedo practicar con ustedes. Con la de los niños más chiquitos, para simular un niño. No chaparrillos. Bien, pues sí, difícil de reproducir, como bien dices, pero pues ¿por qué no? Eso es, ahí se ve, ¿no? Es primer mundo. Aquí todavía están en contra de las artroscopías en artritis sépticas en adultos. Y en rodilla, y en hombro, que es fácil la entrada, ¿no? Sácalos de ahí, ellos te dicen, no, esas son mamadas, no sirve, ábrelo, bla, 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 bla. Ya lo dijo Ine. No vamos a decir más. Les va mal, no, ábrelo mejor. Ábrelo desde la cadera hasta el tobillo. Por cualquier cosa. No vaya a ser. Entonces, Temito, algo aparte de lo que dijo Dani que tú hayas encontrado. Creo que no, denme un segundo. Pero creo que no hace falta agregar algo en específico. Clasificaciones, como bien les comentaba el doctor Espíndola, es importante que las plasmen en sus notas. Esta última clasificación como pronóstica, no sé cómo se le pueda decir, es importante que la plasmen para ver qué probabilidades tiene su paciente de tener una artritis séptica, ¿no? Porque siempre nos quedamos así como, ¿será, no será? Pues toma estudios, vemos, y cuando menos ya tenemos algo pronóstico para poder justificar el ingresarlo y meterlo a quirófano, tal cual, ¿no? ¿Cuál, la de Kosher Doc o había otra? No, la de Kosher. ¿La de qué? La de Kosher. Ah, ok. Pero Espíndola mencionó también la de Junca y Choi, ¿no? Y Sí. también las mencionó Dani. Ok. Por eso digo, ya hay que plasmarlas ahora. Eso es muy importante, plasmarlas en el expediente y para poder hacer una toma de decisión, ¿no? Ajá. No, pues básicamente, la verdad es que no hay algo, algún dato interesante que no haya mencionado. Pues lo de la BCG, pero creo que sí también sí lo mencionó, que no se eleva en las 48 horas en el 25% de los casos. Se normaliza a las 3 a 4 semanas si va avanzando de manera adecuada.
la PCR que se eleva en las primeras 8 horas y da un máximo a los 2 días y se normaliza a la semana de tratamiento si este es adecuado. Yo creo que sería lo único por ahí y creo que sí lo mencionó, de hecho. Entonces, pues no hay algo que aportar. Sí, estuvo completo, ¿no? Tu ponencia, Tecoch, ¿tienes algo que comentarnos? Pues en el artículo que leí nada más venía el comentario que había hecho el doctor Díaz. El 80% de los cultivos va a salir positivo y va a estar directamente al tamaño de la muestra. Entonces, adicional a eso, en el artículo dicen que para disminuir los falsos negativos, se sugiere que después de la toma Es que líquido, que el pan me mata. hay que dejarlo en un frasco de hemocultivo. Pero la verdad no sé si los contenedores que tenemos aquí en el hospital sí sirvan. Además que pues hay de dos tipos, ¿no? Tendría que ir a preguntar al laboratorio si así lo pueden procesar. Yo creo que tenemos que usar los dos cultivos, ¿no? Porque son para diferentes... Aerobios y anaerobios. Anaerobios y anaerobios. Sí, sí, eso decía que para disminuir los falsos negativos se sugería el uso de estos contenedores de hemocultivo. Nada más. Bien, entonces, Adán, ¿tienes algo que agregar? Nada más que no se les olvide cuando pidan sus laboratorios en artritis séptica, si están sospechando artritis séptica, ahí sí pedir procalcitonina. Ayer les comentaba que para osteomielitis no, porque la vida media es muy corta, entonces si tienes una osteomielitis crónica, pues es que no te va a dar. Pero sí se maneja un corte para que sí sea una, digamos, es así como más, que te orienta ya más a una artritis séptica, mayor de 0.5, estás ahí ante la sospecha. Si tienes, por ejemplo, 0.3, pues a lo mejor tendrás que descartar, ¿no? Que se trate de, pero si es mayor de 0.5 en artritis, pensando en artritis séptica, sí es un buen dato. Si te sale un 0.7, sí, seguramente sí hay, o sea, hay un dato ahí de un proceso de este tipo. Desgraciadamente en el hospital no sé si la procesen, cuando menos en mi turno no hay. En la noche, no creo, imposible, sí. Creo que ni hay procalcitonina, pero digo, en los demás hospitales sí, a mí sí me ha tocado en los demás que he trabajado, donde sí se procesa y todo. Zaragoza, Pobres. como que ya se quedó con esas escuelas muy antiguas y ellos al final de cuentas tienen el poder, entonces llegan y no, eso no se ocupa, ¿no? Es un gasto innecesario, cosas así. Pero bueno, ya. Pues sí. ¿Quién falta? Angie, por favor. Uy. ¿David está de guardia? Mi artículo se llama Tratamiento artroscópico, en artritis séptica en niños pediátricos muy pequeños. Y bueno, entonces ya como breve introducción, pues lo que habíamos dicho en la clase de Dani, que obviamente el tratamiento de la artritis séptica no debe retrasarse, esto debido a todas las complicaciones que pueden presentar los niños, como la necrosis vascular, osteomielitis, condrolisis, y también tienen riesgos de presentar artritis sépticas recurrentes, así como sepsis en los niños. Y bueno, este es un estudio que se llevó a cabo en el hospital de Northwestern, y se llevó a cabo desde febrero del 2011 a marzo del 2015. ¿Ok? Aquí utilizaron el tratamiento artroscópico en todas articulaciones grandes, hombro, principalmente en las caderas, rodillas, tobillos y hombros, que son donde sacaron sus poblaciones, o su muestra, mejor dicho. Ellos argumentan que las articulaciones pequeñas no las iban a tomar en cuenta, así también como pacientitos que tuvieran antecedentes de enfermedades inmunológicas, y también el diagnóstico de la artritis séptica ya se debía de haber establecido tanto por marcadores serológicos como por aspirado de la articulación y cultivo.
Y bueno, en su población incluyen a niños desde los 0 a los 6 años y también se les incluye el tratamiento antibiótico después de la aspiración inicial y este va a durar aproximadamente 2 semanas, pero esto se establece por el médico pediatra. Y bueno, entonces ellos lo que hablan es de que dentro de lo que es la artroscopía de la rodilla utilizan los portales anterolaterales y anteromediales. En el tobillo van a utilizar un portal anteromedial, en el hombro un portal posterior. Y bueno, así lo que estaban hablando ahorita de cuál artroscopio utilizaban, en casi todos utilizaban el 3.5 con una angulación a 30 grados y solamente en los niños que sean muy, muy pequeños de 3 semanas o de 3 meses, y sobre todo en caderas, tobillos, utilizaban el artroscopio de 2.7 milímetros. Y después de esto utilizaban una irrigación de 3 litros y en todos casos que fuera necesario iban a hacer la sinovectomía y esto pues ya con la introducción de un shaver. Y bueno, ellos dan seguimiento a los niños a los 16 meses después del tratamiento y encuentran un buen resultado dentro de los niños. Ellos tienen 24 niños, 9 caderas, 9 rodillas, 4 tobillos y 2 hombros, dentro de los cuales la media de los pacientes están entre las 3 semanas y los 6 años de edad, que esa fue, y su media fue de los 2.3 años. Y bueno, entonces tienen 16 hombres, 8 mujeres, y lo que ellos también encuentran es que hay una reducción en los días de estancia intrahospitalaria. Solamente hay un niño que tiene una alteración del femoral, como ya había explicado Santi en su artículo previo. Y bueno, esta resuelve a las 2 semanas posteriores al tratamiento quirúrgico. 6 pacientes no encuentran ningún dato o un cultivo positivo en el aspirado. Y bueno, como ya había dicho también Nani, el agente que más se encuentra, Staphylococcus aureus, metilcilino resistente. Y bueno, también encuentran a un niño con una alteración que empieza a hacer osteonecrosis, le dan seguimiento, pero afortunadamente pues tiene una buena evolución. Entonces, dentro de las conclusiones que ellos tienen es de que el tratamiento artroscópico tiene muy buenos resultados, obviamente no exento de las complicaciones que van a presentar habitualmente, como ya han comentado todos, sobre todo la curva de aprendizaje y la técnica. El médico que hace estos tratamientos aclara de que él tiene obviamente una subespecialidad y un entrenamiento en cirugía articular y que únicamente ha tratado pacientes con artritis séptica con lavado por artroscopía, no hace manejos abiertos. Entonces, ellos dicen que tienen un buen control de esto y pues que la mayoría de los niños en pacientes muy, muy pequeños, el artroscopio con 2.7 milímetros va a ser utilizado. Tiene pocos riesgos, solamente, como les comentaba, un niño que tiene alteración del nervio femoral y resuelve adecuadamente. Entonces, pues ellos concluyen de que pues sí se puede llevar a cabo, pero lo más complicado es obviamente la práctica del cirujano para llevar a cabo este tipo de tratamiento y sobre todo porque ellos aclaran de que el tiempo intrahospitalario en los niños va a ser mucho menor, así como las lesiones a los tejidos blandos también van a ser mejor. Entonces, pues, sería cosa de practicarlo. Lo que les comentaba, ¿no? De 2.7 es el de pequeñas articulaciones. Sí. Por eso el 5. Pero pues es prácticamente para un adulto, es un artroscopio normal. Entonces yo creo que los niños ahí ya estaban muy gigantones, estaban grandes. En el de Solorio. Y pues sí, es cuestión de ir cambiando la escuela, la forma en la que vemos algunas cosas, ¿no? Aunque digan que ya todo está escrito, ya vimos que se sigue escribiendo. Entonces, sugerencia ahí y sirve para ustedes. Paciente que llegue con artritis séptica, solicitanlo vía artroscópica, ¿no? Y ahí los Vitalmex están de planta 24/7, o sea, nos lo pueden prestar sin ningún problema. Y experiencia para ustedes, ¿no? Tanto un drenaje en ese momento, como pues, obviamente ya estando ahí, le van a hacer el paseo, van a limpiar, van a conocer la anatomía, van a
adecuarse a mover el artroscopio. Eso solamente lo van a poder lograr practicando. Entonces, qué mejor que empezar con las artroscopias, ¿no? Con las artritis sépticas, ¿no? Pero Vitalmex no tiene el artroscopio de 2.7, solamente tiene el 3.5, ¿no? Creo. Más pequeño. El hospital tiene 2 lentes, sí tiene el 3.5 y hay uno que es más corto y más ancho. La verdad es que no sé qué tamaño sea. Pero Según con yo, 2.7 no había en Vitalmex. No, 2.7 no hay. Para pequeñas articulaciones no hay, pero bueno, a lo que yo me refería era hacerlo en adultos. No Sí. necesariamente niños. Obviamente, si hay niños, pues en rodilla. La verdad es que yo no les podría decir, yo me ofrezco a ayudarles en cadera, no por el momento, porque el artroscopio que hay ahí no sirve, no sirve para esto, pero en una rodilla sí entra. En una rodilla de un niño sí. Necesitamos una mesa especial para la cadera. Están pinches locos ustedes. Y entonces es como más complejo y más caro para una cadera, al menos en niño. El resto, pues sí, ¿por qué no? Si lo solicitan y hay tiempo, yo voy, les echo la mano y sobre todo para que se vayan ahí adiestrando con el artroscopio. Pero probablemente eso tiene que nacer de ustedes, ¿no? Yo no voy a ir a solicitarles todo. Si llega alguna hemartrosis de rodilla, ¿podemos ingresarla con la intención de meterla por artros con usted? Pues sí, también. Si se las dan en ese momento de la urgencia, pues ¿por qué no? En este momento. Ese es el problema. ¿Pero una hemartrosis para qué? ¿Para explorarla o qué? Ajá, pues sí, ¿no? O sea, puede ser menisco, ligamento, no sé. O sea, ¿se pueden ingresar o...? Pues por el tipo de hospital en el que estamos es como muy difícil, ¿no? Es muy difícil que te lo acepten. Pero sí, digo, en privado, pues nosotros sí lo hacemos. Hacemos drenajes por artroscopía, de todo. Entonces, y digo, y ahí lo puedes solicitar luego. En el hospital va a ser como muy difícil. Si amanece, si no lo metiste en la noche y amanece tu paciente, ya valió queso. O sea, porque te van a reclamar, porque lo van a dar de alta, ¿no? Bueno, ni siquiera, ni lo van a dar de alta, lo van a subir a piso y háganse pelotas. ¿Te va a dar COVID? Le va a dar COVID. Y las artritis sépticas, ¿cuánto tiempo tardan en meterlas, no? Sí. Hasta 3 días. Por eso les digo, bueno, si ya ingresaron la artritis séptica, a lo mejor no las hemartrosis, pero si ya ingresaron la artritis séptica, pues ya metan la vía artroscópica, ¿no? Programen, como con calmilla ahí. Va. Digo, porque al final hay que estar ahí practicando, sobre todo pues, ustedes que están en formación. Pues sí, creo que el doctor Antonio tiene toda la razón, porque bueno, ahorita 3 y 0, ¿no? Vaya, esto que ustedes están comentando ahorita, y no sale de nosotros, sale de ustedes, es una mirada hacia lo que es el futuro. Es normal que tal vez en el medio hospitalario donde estemos al principio haya resistencia, mucha crítica a lo que se hace, pues porque precisamente nuestra escuela es vieja, pero pues bueno, el chiste de esto es practicar. La única manera de zozobrar tal vez esa crítica y esa resistencia es con los resultados, ¿no? Pues bueno, okay, continuemos. Bien, pues ya si no hay más que agregar, nos vemos mañana. Mañana Espíndola nos va a dar la clase y ya les mandé cómo nos distribuimos ahora los artículos, ¿no? Para no prolongarnos también. ¿La clase de mañana de qué es, perdón? De... Lecalve. Lecalve, órale. Va. Dale. Bye, nos vemos. Bye.